vamos a hablar sobre registros y memoria. ¿Qué es un registro? Un registro es un elemento que permite almacenar un dato. Este registro puede ser de carga paralela y salida paralela, como el caso de la figura, si está conformado por un grupo de flip-flop que tiene una señal de reloj, que es la misma para todos. De 1, de 2, de 3 y 4 serían las entradas de este registro. Este es un registro de 4 bits. Y la salida sería Q1, Q2, Q3, Q4. Simplemente yo coloco el dato de 1, de 2, de 3 y de 4, doy el pulso de reloj y automáticamente ese dato pasa a la salida Q1, Q2, Q3, Q4 y se queda ahí hasta que yo coloque otras entradas, el de 1, 2, de 3 y de 4 y vuelva a darle el pulso. ¿Ok? Como aquí los pulsos, los datos los estoy poniendo en paralelo y los estoy sacando en paralelo, entonces es un registro de carga paralela y salida paralela. También puede ser un registro de carga serial y salida serial. Fíjense cómo sería ese caso. Yo voy a tener la señal de reloj. ¿Qué va a pasar? Si yo coloco mi dato en la entrada a la izquierda, en D a la izquierda, cuando venga un primer pulso, ese D a la izquierda aparece en el Q del primer flip-flop. Después viene pongo el segundo dato, le doy otro pulso, entonces el Q del flip-flop, del primer flip-flop es la entrada del segundo, sale ese Q con el pulso aparece en el Q del segundo y la entrada aparece en el Q del primero. Después pongo el tercer dato, le doy otro pulso de reloj, el Q del segundo es la entrada del tercero, aparece en el Q del tercero, lo que había de segundo pues pasa al Q del segundo y el tercero pasa al Q del primero. Y así yo hago 4 pulsos, voy colocando mis valores a la entrada, le doy 4 pulsos y así voy a llenar la información en estos registros. Por supuesto, si los quiero sacar, tengo que darle otros 4 pulsos para que el valor guardado pues salga. Es decir, tengo que darle 4 pulsos para guardar y tengo que darle 4 pulsos para salir. A este registro se le conoce como registro de corrimiento o shift register en inglés. Aquí tenemos registros de carga serial y salida paralela. Es decir, fíjense que yo voy a darle los 4 pulsos para que vayan los datos pasando a través de los distintos flip-flops. Este es un dato de 4 bits, pero simplemente yo los voy a presentar en paralelo. Es decir, tengo que darle 4 pulsos y una vez que están en los 4 pulsos, pues bueno, ahí me quedan disponibles para que yo los tome. ¿Ok? Y los tomo los 4 simultáneos. Es decir, se supone que yo no los voy a leer hasta tanto no ocurra, yo no estoy seguro que están cargados los datos en mi registro serial. Aquí tenemos uno que es carga paralela y salida serial. Por supuesto, hay una lógica que aquí vemos con compuerta, que es lo que permite el corrimiento de los datos seriales entre los distintos flip-flops. ¿Ok? Este Q1, Q2, Q3, Q4 son las entradas, sería la carga paralela, y como la salida es serial, pues bueno, esta lógica que vemos aquí con compuerta, bueno, simplemente su objetivo, usando estas señales de control que dice cargar y correr, es la que me permite que la información que yo voy cargando pues vaya circulando de un flip-flop a otro en forma serial. Es decir, yo voy a poner los datos en forma paralela, pero los voy a sacar en forma serial. Eso es simplemente la forma como voy a operar yo el registro. Aquí tenemos un registro que permite leer y escribir. Tenemos que la entrada de datos son las entradas D. El write es simplemente una señal que yo voy a mantener o en 1 o en 0.
Entonces fíjense que yo simplemente, si lo pongo en cero, pues bueno, no importa lo que tenga, lo que voy a tener es cero en la entrada de los flip-flops. Si los pongo en el valor que tienen que ser y pongo el write en 1, entonces simplemente el valor de 1, de 2, de 3 y de 4 llega a la entrada flip-flop y cuando doy el pulso de escritura se carga desde D a Q. Y después tengo la señal read, que si vale 0, pues bueno, yo no voy a leer sino puro 0. Y si yo le pongo en 1, pues bueno, la salida Q de esos flip-flop se van a poder leer en forma paralela. ¿Okay? Entonces fíjense que voy a utilizar la señal write y la señal read para poder grabar y escribir en el registro la información de 4 bits que yo quiero. Vamos a ver ahora unas aplicaciones de registros que tienen un nombre particular. Es decir, vamos a hablar de las memorias. Entonces, ¿qué es una memoria? Una memoria es un conjunto de n registros de n entradas, con habilitación y escritura, y se conoce como memoria m por n. Es decir, es una matriz m por n, ¿ok? Y yo voy a generar, y yo necesito para controlarla 2 a m líneas de control. Es decir, dependiendo de las posiciones de memoria que yo vaya a tener, pues necesito un número de posiciones de memoria que me permita leer una a una esas posiciones de memoria. Hay, hay dos tipos de memoria, ¿ok? Vamos a clasificar las memorias por la persistencia de su contenido en memorias volátiles y memorias no volátiles. Entonces, una memoria volátil es aquella que yo la escribo y cuando apago el circuito pierde la información, porque le estoy quitando la energía. Y las no volátiles son memorias que de alguna forma se escribieron y cuando yo quito la energía, pues bueno, no se borra. No se borran, sino simplemente la información queda guardada ahí hasta que yo vuelvo a prenderla. Y entonces, cuando vuelvo a prender mi dispositivo, es que puedo acceder a la información. Entonces, ¿cuáles son las memorias no volátiles? Las memorias no volátiles, eh, los nombres tienen que ver con razones históricas. ¿Ok? Empecemos por la primera, que son las read-only memory. Estas eran unas memorias, que son, digamos, son los que generaron los nombres de memoria. Y entonces, esta era una memoria que lo que se hacía era una matriz de diodos. Entonces ustedes hacían un programa y cuando estaban seguros que ya el programa estaba bueno, lo mandaban al fabricante. Y el fabricante les hace millones o 100.000 memorias de ese estilo con el programa que ustedes le mandaron. Es decir, no hay que grabar el programa, ustedes lo mandan porque están seguros que ese programa, bueno, funciona de maravilla. Y entonces, esa memoria viene de fábrica ya hecha. Es decir, donde hay un 1 y un 0, pues bueno, viene de fábrica. Yo no voy a grabarla ni nada, sino eso se hace con el proceso que se utiliza para hacer los integrados, los circuitos integrados. Entonces me mandan de la fábrica un chip que tiene mi programa, yo lo meto en mi circuito y ya. No tengo que hacer más nada. Ni siquiera programarlo, ni probarlo, ni nada, porque se supone que cuando yo se lo mandé al fabricante, yo ya estaba seguro que eso funcionaba. Por supuesto, eso es un problema, eso fue un problema al comienzo, porque bueno, como ustedes saben, en aquella época no se sabía exactamente, estamos hablando de los comienzos de la electrónica hace 30 años, 30, 40 años de la electrónica digital. Entonces, resulta que a veces hay errores de software que uno no ve, y entonces eso es un problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Entonces, mandar a hacer para todos mis programas 100.000 o 200.000 memorias, pues bueno, eso le sirve a los grandes fabricantes. Pero si usted es un fabricante chiquito, eso no le sirve. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, vamos a hacer las programables read-only memory. ¿Qué son las programables read-only memory? Son, la fábrica me manda una matriz sin quemar. Y yo tengo un dispositivo que yo lo pongo, le cargo mi programa y lo quemo. Es decir, voy a avalar el término quemar como grabar memoria. Entonces, una vez que yo lo grabo, lo monto en mi circuito y veo. Si me funciona, chéverísimo. Si yo soy alguien que produce 100 millones o 100.000 o 200.000 integrados, bueno, le mando ese integrado de muestra al fabricante para que me haga una ROM.
con ese programa. Pero si yo soy una persona chiquita, una empresa pequeña, yo lo que voy a hacer es que yo grabo mis memorias aquí en mi oficina, se las monto mis equipos y los despacho. ¿Ok? Estos equipos, si tuve problemas grabándolos, esas memorias no se pueden recuperar. Simplemente se agarran y se botan en la basura. Es decir, tanto las ROM, solo que pasa, en el caso de la ROM, si yo mando a la fábrica y me doy cuenta que las 100.000 están malas, bueno, es una pérdida más o menos grande. Las PROM, bueno, si yo hago mis pruebas en casa, no voy a tener, no debería tener, o sea, en la oficina, bueno, es limitado. Digamos que yo compro las PROM vacías y, bueno, si ya la prueba es mal, pues simplemente la boto y perdí una. Una vez que está buena, uso esa buena, la uso de muestra para grabar todas las otras que sí. Pero entonces, esos procesos de grabar eran lentos y uno dice, oye, voy a botar. En las compañías pequeñas, pues bueno, tener que comprar las PROM para después botarlas, pues bueno, eso tampoco es muy económico. Y entonces surge la EPROM. Entonces, ¿qué son las EPROM? Las EPROM son unas memorias que son borrables. O sea, son borrables, programables, read only memory. ¿Y cómo se borran estas memorias? Bueno, estas memorias tienen una ventanita, entonces yo con luz ultravioleta la borro. La pongo en mi memoria, la grabo usando un programador. Si mi programa está malo, ¿qué hago? Yo agarro mi memoria, lo pongo en un borrador de luz ultravioleta durante una hora más o menos. Simplemente después de eso abro, saco mi memoria y está básico completo. Entonces, yo puedo comprar mis memorias y si tienen algún problema, pues bueno, las borro. Si yo las coloqué en algún cliente y tengo problemas de software, pues simplemente yo lo que hago es que agarro una memoria, la grabo, mando a mi personal técnico al sitio, saco la memoria, coloco esa, la nueva, y la usada, como el programa está malo, pues bueno, me lo traigo a la oficina y la borro. Y la puedo volver a usar para entregársela a otro cliente. ¿Ok? Por supuesto, borrarla con luz ultravioleta, pues también tiene sus bemoles, porque claro, si yo soy alguien que produce uno o dos memorias, no es tanto. Pero si yo tengo una buena cantidad de equipos en la calle y estoy haciendo actualizaciones de software, entonces se hace grande. Entonces, alguien dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a crear que sean eléctricamente borrables. Entonces, ¿qué significa eléctricamente borrable? Significa que yo le voy a poner a esas memorias un dispositivo, o sea, una entrada que lo que hace es que yo genero un pulso y con ese pulso electrónico la borro. Es decir, funciona como una memoria de las que ustedes conocen y la borro en forma eléctrica. Es decir, no uso luz ultravioleta, sino tengo que ponerle a mi circuito o sea, a mi tarjeta de control, donde voy a poner esa memoria, tengo que ponerle una fuente que yo voy a activar de una forma remota para que me dé un pulso que va entre 2 y 20 voltios. Y entonces, usando eso, él borra la memoria, ya sea toda o una posición específica, y yo la puedo regrabar. ¿Ok? Esa sería la EEPROM. Hoy en día, la tecnología de las memorias ha ido adelantando y tenemos lo que se llama la memoria flash. La memoria flash es una memoria que se puede borrar o escribir usando un pulso eléctrico. Es decir, yo la escribo o la borro simplemente escribiéndola encima. Pero, sin ir muy lejos, los discos SSD que se ofrecen hoy en día pues son unas memorias tipo flash. ¿Ok? Estas memorias, ¿qué ocurre? Estas memorias han venido bajando de precio. Al comienzo eran muy costosas. Hoy en día ya la tecnología para hacerlo es relativamente barato y por lo tanto nosotros los conseguimos en el mercado a precios muy accesibles. ¿Ok? Fíjense que todo esto, esta historia de las memorias no volátiles, pues bien, en cierta forma es el desarrollo progresivo de la tecnología y de las necesidades que había en el sector de la electrónica. Entonces, estos serían lo que serían las memorias de programa como tal.
o los discos duros que tenemos hoy en día serían memoria flash. Hay otro tipo de memoria que son las memorias volátiles, que estas memorias se usan para trabajo y se borran. Y se conocen con el nombre de Random Access Memory, o memorias de acceso aleatorio. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que originalmente las ROM se leían primero la posición 1, después la 2, después la 3, después la 4, después la 5. Mientras que la RAM, cuando nace, yo no tengo que leer la 1, la 2, la 3 para llegar a la 5. Simplemente voy a la 5 directamente y la leo. Y el tiempo de acceso a cualquier posición es el mismo. Es decir, si yo leo la primera posición, me voy a tardar lo mismo que si me leo la última. Por eso se llama Random Access Memory, es decir, memorias de acceso aleatorio. Podemos tener dos tipos de memoria, las estáticas y las dinámicas. ¿Cuáles son las estáticas? Las estáticas son aquellas que yo escribo y no se borran nunca. ¿Ok? Es decir, yo le escribo esa RAM y bueno, la uso y mientras yo tenga mi equipo prendido, esa memoria no se borra para absolutamente nada. Mientras que las dinámicas, ¿ok? Requieren un proceso de refresco. Las dinámicas son generalmente basadas en condensadores. Entonces, ustedes saben que los condensadores se descargan, o sea, se los ponen, pero digamos, cuando viene un circuito, si el condensador era ideal, pues bueno, ustedes lo cargan y eso no se descarga nunca, en teoría. En el mundo real, los condensadores siempre tienen una resistencia en paralelo que es lo que justifica por qué se descarga. Entonces, pasado un tiempo, ellos bajan de valor. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que alguien, cuando inventaron estas memorias dinámicas, lo que hacía era que yo leía el valor que había y lo volvía a escribir. Eso, en los primeros micros que lo usaron, eh, era un sistema aparte. Posteriormente los microcontroladores o los microprocesadores adelantaron y entonces ese control de refresco se incluyó como parte del micro. Es decir, ya el que lo compraba pues no podía elegir, sino simplemente el micro ya venía con el sistema de refresco. ¿Por qué? O sea, eso es muy exótico. Bueno, fundamentalmente la razón por la que se escoge es porque las memorias dinámicas, fundamentadas en condensadores, son muy baratas, mientras que las estáticas son muy caras. Entonces, y al final, si tengo la circuitería de refresco, pues realmente yo no distingo entre las estáticas y las dinámicas. O sea, para mis efectos es lo mismo. Entonces, las memorias dinámicas, eh, hasta el momento, ¿ok? Han sido, todo lo que ustedes vean, las RAM de su laptop, normalmente son dinámicas. Hoy en día, como las memorias estáticas han bajado de precio y tenemos las memorias flash, entonces yo puedo utilizar tanto memorias estáticas como memorias flash todas en la máquina a un costo razonable. Y entonces, ¿qué hace eso? Bueno, hace que mi máquina sea mucho más rápida que lo que era antes. ¿Por qué? Porque bueno, las memorias estáticas no requieren un refresco, por lo tanto el micro tiene más tiempo para hacer otras cosas. Las memorias flash, yo simplemente le grabo las cosas y ahí se quedan. El único problema que yo tengo es que, obviamente, si la memoria flash o la memoria flash se daña, pues bueno, perder toda la información, eso sería equivalente a que tenga un disco duro mecánico y el disco duro se echa a perder. No la parte mecánica, pero sí el sustrato donde se guarda la información. ¿Okay? Entonces, bueno, eso sería un problema. Y bueno, aquí está la bibliografía. Eso termina esta presentación que tiene que ver con registros y memoria. Gracias.